Realmente un placer recibir a dos músicos, primero que nada, muy conocidos por todos, ¿verdad? Nosotros nos conocemos hace unos cuantos años con los dos, y es realmente un placer recibirlos, porque los podían haber invitado por separado, pero dije no por lo que representan ellos, porque son muy buenos músicos, ¿no? Muy buenos compositores, muy buenos directores corales, y ellos en su carrera no se imaginan cuánta gente, cuántos chiquilines realmente los tienen como referentes. Es muy importante todo el trabajo que han hecho y que vienen haciendo durante muchos años. Bienvenidos Alejandro y José Ariel, gracias por acompañarnos en El Cangrejo. Es un placer realmente, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, por la posibilidad de estar aquí compartiendo contigo y con toda la audiencia de la Paloma FM. Bueno, de reunirnos a conversar un rato de aquello que tú quieras conversar con nosotros. La verdad que está buenísimo la posibilidad de generar un espacio, pero que vengan músicos como yo, por suerte lo he logrado acá, o lo venimos logrando a poco, pero yo lo quería tener los dos juntos, porque la verdad que vienen haciendo los dos un trabajo por separado y a veces en algunos momentos juntos. Me parece muy bueno lo que vienen haciendo, y como les dije en un principio, ¿no? Siendo referentes de muchísimos jóvenes y de mayores también, que de repente se vuelven a la música por el coro y también, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, de alguna forma hemos dedicado la vida a esto que tiene que ver con la música, con el canto, con la docencia, con la dirección coral, con un montón de podríamos decir, de elementos que rodean todo lo que es la actividad docente y coral, ¿no? Sí. Y musical. Totalmente. Me gustaría saber cómo se conocen Alejandro y José Ariel. ¿Se acuerdan de eso? Porque capaz que tiene que empezar un poquito o no. Y bueno, a ver, que lo diga él, que lo cuenta mejor. Mira, yo estaba recién llegado al Liceo Departamental de Rocha. Ajá. Yo llegué en tercer año de liceo. Sí. 31 de noviembre del año 89, de diciembre del año 89, llegué en un Ruta del Sol que llegaba a las 7:30 de Montevideo a visitar a mi viejo. Sí. Y ahí llegué a Rocha y nunca más me fui. Me fui de Rocha, de la ciudad de Rocha, me vine para La Paloma, claro, pero claro. En realidad, y cuando llego al liceo, todo nuevo, veo un flaco de pelo largo, con una guitarra a cuesta, que no era profesor mío, pero yo veía que se iba, cuando el liceo departamental tenía aquellos fondos llenos de árboles, sí, claro. Que ahora está toda la zona del Liceo 3, se iba para abajo de los árboles a cantar con los gurises, y yo les pregunté, ¿quién es ese? Dice, es José, el profesor de música, me decían. Entonces cuando tenía alguna libre, alguna cuestión y veía que estaban allá, me arrimaba. Y tenía en mi clase un alumno, Pablo Molina, del dúo abecedario. ¿Cómo no, Pablito? Que éramos muy compañeros, muy compinches, que iba a clase con José de guitarra. Y yo había intentado aprender guitarra, pero no había aprendido absolutamente nada. Por eso yo siempre digo que nací en Trinidad, pero musicalmente en Rocha. Y bueno, me arrimé, escuchaba, empecé a cantar despacito, tímidamente. Y al año siguiente dije, pero me enteré que tenía un taller musical, Tacuabé. Y yo tenía una guitarra vieja, una Bordini vieja, que me la había regalado mi tía. Y bueno, la tenía con tanzas, me acuerdo. Y ese año arranqué en el año 91. 91, arranqué en el taller Tacuabé. Allí a la media cuadra de la plaza, en el salón de la parroquia. Y ahí aprendí mis primeros acordes, mis primeras canciones.
y fue el hombre que me enseñó, don José Ariel Cardoso, en el taller Taco Ave. Y esas cosas que siempre le digo a mi hijo que está pasando está en plena adolescencia, ¿no? Los referentes que uno tiene cuando está más o menos en esa edad entre los 12, 13 y los 18, 20 años, cómo te pueden cambiar la vida, ¿no? Totalmente. Y yo siento que el pasaje por el taller Taco Ave me cambió la vida. Date cuenta que yo venía de una familia de camioneros, de omnibuseros, que tengo primos, tengo tíos, tengo toda mi familia pertenece a esa rama, ¿no? Y yo agarré la guitarra y yo manejé ómnibus por un tiempo, 5 años estuve, pero yo manejaba el ómnibus y tenía la guitarra arriba del portaequipaje. Cuando tenía que esperar me ponía a cantar, a componer, ¿no? Y la primera vez que di clase también fue en el taller Taco Ave. Me acuerdo que José tenía que irse a apagar la luz porque se le vencía y arrancaba algún grupo, me dice: Alejandro, yo voy, pero tú no te animas a irle enseñando esta canción. Y de esa forma, revisando un poco en mi historia, creo que descubrí que podía enseñarle a algo, a alguien relacionado con la música, y ahí creo que nació esta vocación que he dedicado mi vida. Qué bueno, la verdad que está buenísimo esas anécdotas, ¿no? Volver a recordar esas cosas, porque a veces vivimos el día a día y nos vamos olvidando, nunca nos olvidamos, mentira, pero vamos, nuestra cabeza está en otras actividades y no volvemos a... De repente si nos juntamos un día a guitarrear, empezamos a recordar algunas anécdotas, ¿verdad? José Ariel, ¿cuándo llegas a Rocha? Porque... comienzas Taco Ave, o la idea de Taco Ave en Castillos o en Rocha. No, y Taco Ave es un producto Made in Rocha, más allá de que funcionó y el mismo año como funcionó también en Castillos, pero en realidad mi aventura como docente fue así bastante interesante. También lo que decía Alejandro, a veces hay gente que le hace un pase, y a veces cuando uno lo mira a la distancia es el pase de la vida, ¿no? Porque terminas haciendo el gol que es el campeonato, que es tu vida, ¿no? Yo comencé a estudiar guitarra con Lucy Marchetti, una profesora ya desaparecida, y con Duberly Rodríguez, un docente de Chuy, que en ese momento eran pareja, era un matrimonio que trabajaban en Castillos y en Chuy. Bueno, ahí empecé yo las clases de guitarra, después de haber hecho un año de piano, que siempre fue mi instrumento. A mí el piano, yo amaba el piano, hice un año que me fue muy bien. Después el conservatorio que yo iba, que era el conservatorio... ¿Y ahí viene también el amor de tu hijo por el piano? No, en realidad ahí la responsable es la madre. Bien. Que fue la que me mandó a piano. Hice un año de piano en un conservatorio que había en Castillos, que estaba en el Colegio de las Monjas. Yo había sido alumno del colegio ese. Bueno, fui. Después se quedaron sin profesora. Y yo me fui, bueno, como todo el resto de los alumnos, nos fuimos con la otra profesora del pueblo, que era la profesora Nelly Fayet, y estaba completa, ¿no? Claro, tenía sus alumnos más todos los que le habían caído del otro lugar. Bueno, no tenía lugar. Bueno, entonces ese año no hice nada. A fin de año conocí a Duberly, estoy hablando del año 80. Y en el 81 fue que empecé las clases de guitarra, como te dije, con Duberly y con Lucy. Allá por el año... creo que fue 83, llevaron a una docente de Rocha para trabajar con algunos alumnos que ellos consideraban que requerían otro tipo de trabajo, y por allí apareció la profesora Gladys Pereira de la ciudad de Rocha, que trabajó creo que 1 o 2 años con nosotros, ¿no? Y después, bueno, ya no volvió a ir a Castillos. Y en aquel momento recuerdo que el maestro Perdomo me gestionó en la junta local de aquel momento, de aquellos años, la posibilidad de que me pagaran los pasajes, y yo venía a estudiar a Rocha con Gladys. En el año 84, que yo ya venía a trabajar acá, fue cuando empecé a venir semanalmente a estudiar en la ciudad de Rocha. Gladys tenía la casita y su salón de clase allí, esquina cruzada con lo que es el Sanatorio del Este, allí frente a la Plaza Alsina. Claro. Y sobre fines de año me dice: José, ¿no te animas el año que viene a darle folclore a algunos alumnos que
que yo tengo también, dice, compartimos, yo te doy una parte de lo que ellos me pagan, te lo doy a ti. Bueno, fue así que en el año 85 yo empecé a trabajar en Rocha. En el 84 ya había agarrado un par de conocidos ahí, que también me habían pedido que les tirara unos liñazos en la guitarra. Así que en el 84 empecé a enseñar. También en el año 84 comencé en la Escuela Técnica de Castillos a trabajar. Es más, comencé sin ser en forma honoraria, porque yo no tenía la edad para trabajar como empleado público, en las horas de canto y guitarra. En ese momento la auto estaba dirigida por la profesora Alicia Fernández. Y bueno, y Perdomo le sugirió la loca idea de por qué este gurí no se hace cargo de las horas de canto y guitarra, de los conjuntos ahí, porque se habían quedado sin docente también. Y bueno, y así fue que empecé. Trabajé un año en forma honoraria en la UTU, y también, ya te digo, ahí empecé como a tirar a un par de alumnos allá en Castillos, a tirarle alguna canción. Pero en el 85 fue cuando empecé a hacerlo en forma sistemática. Y bueno, fue creciendo la experiencia, fueron apareciendo más alumnos, porque también se empezó a pasar la voz, y llegó un momento que, bueno, tenía yo una gran cantidad de alumnos que ya no eran los alumnos compartidos con Gladys. Y bueno, y en un momento dado terminé saliendo de la casa de Gladys, porque ya prácticamente se le había invadido. Y bueno, y terminé allí, era la época del cura Silva en la parroquia, sí. ¿No? Que ya, con Paco, que estaban también ya. Sí. Bueno, y pedí a ver si no tenían algún espacio, y me dieron una casita allí que había a media cuadra de la plaza, así por la calle Escuela Ascensión, y allí comencé a trabajar. Y bueno, fueron pasando los años ahí, y me di cuenta que tenía entre manos algo que no era un conservatorio, no era una academia. Y bueno, me gustó llamarlo Taller Tacuabé, es decir, en homenaje a aquel indio charrúa que fue exiliado forzosamente a Francia para ser exhibido como un animal, y que en el medio del cautiverio por allá lograron ver que tenía un instrumento muy primitivo, un arco musical que daba unos pocos tonos apenas, y que era muy para escuchar el ejecutante. Sin duda que era un instrumento más que nada como de meditación, y quién sabe las penas que el hombre cargó en aquel instrumento, ¿no? Y bueno, y de alguna manera, bueno, llamé Taller Tacuabé en homenaje a una cultura y una música que no conocimos por culpa de la intolerancia. Fue así que bauticé al Taller Tacuabé. Y el 21 de diciembre del año 1989, ahí fue el bautismo. En el subsuelo de la parroquia hicimos la primera audición. Es más, tengo una partida de nacimiento oficial que es realmente muy emblemática, ¿no? Me hicieron una nota para el diario La Palabra, ¿no? Donde inclusive se le entreveraron algunas líneas a la cronista, pero bueno, allí está que el 21 de diciembre del 84 en el salón, en el subsuelo parroquial, iba a tener lugar la primera audición del Taller Tacuabé, y firmaba esa nota María Elida Marquizo. Y bueno, 80 sillas en el taller, en el subsuelo. Todas las sillas que había en la parroquia las ocupamos en ese momento, y pensábamos que si llenábamos esas sillas estábamos al otro lado. No, faltaron sillas, y a partir de ahí la gente nos dio un respaldo, y bueno, desde ese entonces hasta ahora el Taller Musical Tacuabé ininterrumpidamente en la ciudad de Rocha ha estado durante ya 33 años. En ese año también funcionaba en Castillos, también trabajaba en Velázquez en ese año 84, trabajé en La Paloma, hice un par de intentos en el Chuy también. Lugar donde volví este año también Tacuabé está funcionando por allá en el Chuy. Y bueno, y ahí empezó ese camino, que yo quiero decir que es por mientras. Sí, porque yo no pienso dar clase de guitarra toda mi vida. La idea mía es ser un cantautor. Cuando yo logré ser un déjà vu, me parece que eso me lo dijiste hace 20 años atrás. En realidad, sí, yo en realidad pienso esto de las clases por mientras no me convierto en alguien famoso, así, y bueno, entonces por mientras es que estoy dando clases, son por mientras que van 33 años de por mientras, pero bueno, hay por mientras y por mientras, ¿no? Así que bueno, y fue así que empecé, y aquí estamos. Y realmente cuando yo escucho a Alejandro, que él lo ha contado más de una vez, esta historia a mí me emociona muchísimo, porque uno nunca sabe de qué manera puede tocar a alguien e influenciar para bien y para mal. Uno cuando es docente tiene que ser muy cuidadoso.
Bueno, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en los coros, uno trabajaba a la vieja usanza por selección, ¿no? Y hay gente que inclusive ha reprochado eso de que, bueno, de que yo no sé, de que yo seleccionaba. Bueno, era la manera que uno trabajaba, uno seleccionaba voces. Después las cosas fueron cambiando, uno fue viendo que se podían hacer las cosas de otras maneras, empezó también todo a cambiar. Bueno, y hoy por hoy los coros son voluntarios, ya no por una selección de voces, cosa que es mucho más interesante, obviamente, desde el punto de vista docente. Entonces, cuando escucho cosas como la de Alejandro, historias así de gente que lo ha contado, cuando los 30 años del taller, allá arriba de aquel escenario del teatro, hubo un montón de gente que lo decía, y a mí me parecía que era algo que lo había hecho otro, y me sentía muy orgulloso, muy feliz, pero a su vez también es un compromiso que se carga sobre las espaldas de seguir tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque te siguen mirando, tus alumnos te miran, tus alumnos te ven, y tú puedes marcarlos en un sentido o en otro. Sí, yo estaba pensando eso, ¿no? Que en un taller o en una clase de coro, no solamente se va aprendiendo de música, sino también se aprende de la vida, porque llegan alumnos de diferentes edades con diferentes historias. Y también ustedes no solamente en un momento son profesores o directores de coro, sino que también más allá de la vida, más allá de la música, se enseña cosas de la vida. Es una enseñanza mutua. Ustedes enseñan y también aprenden de los alumnos, ¿no? Y sí, se da. Yo estoy convencido, o sea, que en el coro, o sea, es un grupo social donde están los valores en forma permanente en juego, donde uno está transmitiendo valores, está formas de actuar, formas de pararse frente a determinados hechos. Y es fundamental. Nosotros, por ejemplo, cuando ahora hacemos la entrevista a los gurises, decimos, es voluntario el coro, no se preocupen, que el que no quiera no tiene por qué venir. Pero después, claro, le decimos también, pero el que viene, prueba, y bueno, y ya pasamos un tiempito, necesitamos un compromiso. Exacto. Necesitamos que haya de parte del grupo una continuidad. Si no, llega un punto en que no podemos progresar. Claro. ¿No? Tenemos que tener respeto, porque cuando tenemos compañeros que son por ahí, tienen unas condiciones naturales tremendas, yo qué sé, hoy por hoy tenemos a Catalina Antelo, tuvimos a Sofía Neitar, tenemos a Brisa Pasarini, tenemos a Jalil, tenemos a Estela Alves, tenemos a no sé, Milagros Quintana, gurises que cantan, a Bruno Díaz, digo acá en La Paloma, gurises que pasaron por el coro de La Paloma, yo que sé, Nahuel Barrios, bajista, o sea, Lautaro Mesa, en fin. Y siguen pasando por mi mente un montón de gurises que hoy por hoy están en bandas, están en grupos, están, ¿no? Con gurises con grandes facilidades, ¿no? Y con condiciones naturales tremendas, que uno trata de alguna manera motivarlos, transmitirlos, ordenarlos, y encaminarlos en esto del arte, ¿no? Pero también tienen que convivir con aquel que le cuesta pila. Claro. Porque esto no es una selección. Exacto. ¿Viste? Entonces digo, tienen que aprender a ayudar al compañero que le cuesta, ¿no? Tú, por ejemplo, ayer que cantamos con la Coral del Mar en el Centro Cultural, tú habrás visto que tuve que pasar por estatura algunos para adelante, ¿no? Pero esos compañeros siempre cantan atrás, porque ellos son los que ayudan a los que están adelante, porque son los que están más firmes, los que tienen más facilidad, los que tienen por ahí la canción más clara, y por ahí yo pongo adelante que escuchen a los compañeros de atrás, a los compañeros que por ahí les cuesta un poquito más, o verdad, o tienen alguna dificultad, no es una regla. Pero muchas veces hago eso, porque claro, tenemos que aprender cómo manejarnos en un grupo tan diverso, tan rico, tan, ¿verdad?, tan particular,
y poder lograr un producto artístico. Totalmente. ¿Verdad? Digno. Decía mi maestro y amigo, profesor Jesús Perdomo, en aquellas viejas, me crié escuchando decir que historia, el burro adelante, decía él, como profesor de historia, dice historia, biología, matemáticas, todo, ¿no? Dice, es lo que hacemos en un liceo, o en la escuela industrial, porque se lo empecé a escuchar a él en la escuela industrial, son excusas para encontrarnos, para aprender a convivir. Y soy un convencido de eso, porque uno habla de los alumnos por ahí, obviamente si yo voy a hablar de los alumnos que se proyectaron hacia la música, así, y menciono a Alejandro, menciono a Carlos Malo, menciono José Pablo de Abecedario, y bueno, tantos otros que andan por ahí en la vuelta haciendo música, pero el enorme orgullo que uno tiene cuando de repente alguien que no se dedicó a la música viene y te recuerda cuán importante fue para ellos de repente formar parte del coro, formar parte del taller. Hace unos días estábamos en una fimbrería de un supermercado en Rocha, y de un lado estaba atendiendo una exalumna de acá, del coro de La Paloma, que fue uno de los 2 primeros coros que yo dirigí, y al lado, esperando como clienta, otra corista del IFD. Y empezaron a conversar conmigo por separado, así tapaba, y se armó mientras me atendían, y recordando cosas de los diferentes momentos del coro, ¿no? Gente que se dedicó a otras actividades, es decir, no son músicos, pero cuán importante fue para ellos. Y qué bueno, ¿no? Y que uno haya podido realmente, formar parte de sus biografías y de sus historias. Entonces creo que es tan importante el trabajo musical como el otro que se realiza, y van juntos, no van separados. Yo lo que he podido mejorar, cambiar en la vida, lo hice gracias a la educación artística. Sí, más allá inclusive de la educación formal, lo hice gracias a la educación artística. Yo siempre hablo de mi maestra de vida y arte, doña Angelita Visconti de Mirali, allá en Castillos. Hablo obviamente de Perdomo, siempre. Gente que me cambió la pisada. Es decir, yo era un gurí criado por una empleada doméstica que, si uno miraba el panorama, sí, podía llegar a estudiar un oficio, y capaz que hasta me iba bien, y capaz que tuviera sacado más plata de la que gano hoy, de la que cobro hoy como docente, ¿no? Pero el mundo artístico no era una cosa que uno pudiera pensar de que estaba, más allá de que yo miraba las películas de Sandro y decía, eso está bueno, ¿viste? De cantar, y el muchachito pobre y humilde después se va para la gran ciudad y le va bárbaro, ¿no? Yo soñaba con todo eso después de mirar toda la filmografía completa de Sandro y unas cuantas de Barito Ortega, pero en realidad, la realidad era que, y sin embargo, a mí esa gente me llevó a otro plano. Yo siempre recuerdo una anécdota que la metí por ahí en mi libro Cuaderno Azul, dentro de un relato, ¿no? Estaba jugando con mi padre en el fondo de mi casa, arriba de una parva de pasto seco que había carpido hace unos días, y estábamos jugando a luchas en cámara lenta, me acuerdo, muertos de la risa los dos en una tarde de sol preciosa, y de repente me dice, mira, y muerta de la risa estaba la vieja, como después aprendimos a decirle, ¿no?, cariñosamente, la vieja Angelita, muerta de la risa mirándonos. Y ella ya me había trabajado conmigo, me había enseñado un recitado para el 25 de agosto del año 75, año de la orientalidad. Había sido mi primer contacto con doña Angelita, pero ahí me había ido a buscar para que formara parte del grupo Candilejas, que era el grupo de teatro de Castillos. Y siempre yo considero que ese fue el momento en el cual alguien me agarró de allí, de ese lugar que era mi casa y que era mi destino, y me llevó a otro lugar. Para mí siempre lo siento como que así nacía otras cosas. Y haber tenido esa posibilidad, y después, que esa posibilidad que yo tuve, trato de transmitírsela a la gente, a los gurises que están en mi entorno, ¿no? ¿Qué sería yo sin haber tenido a esas personas?
que hubiera sido yo sin Doña Angelita, que hubiera sido yo sin Perdomo, que hubiera sido yo de repente si la directora de la UTU nos dice, no, este niño, porque era lo que era, un gurí de 17 años, no va a dar clases de canto y guitarra, acá cómo va a hacerlo. Si Alicia Fernández me hubiera tirado, le hubiera dado ese respaldo, que hubiera sido de mi vida si Gladys Pereira, que me conocía como alumno, sí, de un par de años ahí, me abrió las puertas de su casa donde estaba su hija chica con toda la confianza y compartió sus alumnos conmigo. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin esa gente? Entonces creo que está bueno, si uno sirve de algo para otra gente, en definitiva es pagar lo que yo recibí en la vida. Esos buenos consejos y todo lo que tú recibiste, los volcaste a tus alumnos durante muchos años. Eso es muy importante, que no te hayas olvidado de eso y que hayas hecho lo mismo. Es que de eso se trata. Claro. Pero podía haber sido diferente y tú lo hiciste. Me parece que está bueno eso, remarcar. Pero eso. Recordá que esto es por mientras. Bueno. Ya serás un Palito Ortega. ¡No! Yo quería ser Serrat, yo quería ser Mercedes Sosa. Pero cuando los fui a ver a estos desgraciados cantando juntos al Serrat y a Sabina, claro, las pocas vidas que había de ese tipo las acabaron. A mí me tocó la que me tocó. Y estábamos hablando un poquito de la descentralización de la cultura. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, si nos podemos hablar y afinar eso, podemos estar 3 días. Pero estábamos hablando de dar clases o llegar a lugares increíbles o a escuelas increíbles o a barrios de diferentes lugares del departamento, del interior del departamento. Tanto José Ariel como Alejandro han estado trabajando en La Paloma, no solamente en Castillos, en Chuy, y ha sido, sin lugar a dudas, experiencias muy ricas por un montón de cosas. Capaz que está bueno conversar sobre eso. A ver. No, creo que acá el que tiene que largar primero es Alejandro, que es el que ha trabajado más en ese tipo de actividades. Yo por ahí he trabajado más en liceos o más centrado, justamente, pero el hecho de estar en centros culturales también me da y basado también en experiencias personales, la importancia de acercar. Sí. Pero, a ver, de acercar y de descubrir la cultura. Había un compositor germano brasileño, cuyo nombre ahora no logro acordarme. Me quedó ese ejemplo de un libro de Colin Aronian, un gran musicólogo uruguayo. Pero recuerdo la frase de ese músico brasileño, que decía que había que ascender hacia el pueblo. Generalmente hay una visión de que la cultura tiene que bajar hacia... No, él decía que la cultura tiene que ascender hacia el pueblo. Y bueno, y creo que va por ahí. Es decir, yo que he tenido, sí trabajé, en lo que era la 2 de mayo, trabajé en la 2 de mayo. Primero que nada, fui cliente del cine, mientras fue cine. Estuve un montón de años cerrados y después formé parte del grupo que limpió la 2 de mayo para su inauguración. Y después a los 2 o 3 días me subí a un escenario que tenía algo así como 1,5 metros de ancho, porque claro, no estaba pensado para un escenario de una sala. Y la 2 de mayo, allí la ven en Castillos. Pero de trabajar también toda la vida junto al maestro Perdomo, yo ya te contaba, e íbamos con lo que en aquel momento él llamaba las unidades, ¿no? E íbamos a un montón de lugares, entre ellos las escuelas, y veníamos a Roche, íbamos a Chuy, íbamos a 18 de julio, íbamos a Las Canas, es decir, nos recorrimos creo que todo el departamento, y sobre todo yendo a las escuelas, ¿no? Que en mi opinión son los centros culturales naturales, donde la gente va. Hay mucha gente, y nos ha pasado a nosotros como docentes de los coros liceales, que vamos a hacer una actuación, un encuentro, un festival de coros al teatro, y mucho gurí es la primera vez que entra al teatro. Y su familia, cuando va a ver a sus hijos cantar en el teatro, es la primera vez que entran en el teatro. Increíble. ¿No? Entonces, eso nos está diciendo algo. Sin embargo, tú haces cualquier actividad en la escuela y la gente va.
Y bueno, ¿por qué no hacer también actividades culturales, actividades artísticas? Y eso fue lo que hice yo durante mi adolescencia y gran parte de mi primera juventud, junto al maestro Perdomo, junto a Juan Luis Martínez, que era el que se encargaba de la parte visual de esos trabajos que se armaban con Perdomo, más tarde sumado al elenco con De la Llana. Es decir, íbamos a las escuelas, y la gente experimentaba y nos acompañaba de una manera impresionante. Recuerdo hacer eventos en la escuela S28 de Chuy en la noche y estar llena de tope, a tope la escuela de gente, de alumnos y de padres y de gente que iba a ver ese tipo de trabajos. Entonces creo que es importante la cercanía con la cultura, que la cultura artística sea algo normal, que la música sea algo normal, porque a veces está eso de que el arte, la música, es para el que tiene las condiciones. No. Claro. Es decir, creo que todos podemos ser artistas, todas las personas tienen creatividad, y hay que arrimar, hay que generar esa cercanía y naturalizar el arte y la cultura como una cosa más de la vida, no como algo extra que se hace si uno tiene tiempo, si uno ya tiene resueltas determinadas cosas. No. Yo salí de la pobreza por la cultura. Es decir, no es que me dediqué a la cultura después que dejé la pobreza, ¿no? La cultura fue la que me sacó de la pobreza. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, y la verdad que ahora estaba pensando, mientras estabas hablando, en ese gran semillero que siempre hablamos, ¿no? De lo que genera Rocha, de jóvenes que se empiezan a despertar con la música, con el arte, y tenemos pero ejemplos permanentemente de descubrir gurises, ¿no? Bueno, en los coros por supuesto que lo pueden ver, incluso en los barrios más lejanos encontramos personas increíbles con un talento fabuloso. Quiero hacer una acotación chiquitita, porque como nací en Castillos y me crié en Castillos, lugar que siempre dijo que era un semillero de artistas, pero las semillas tienen que plantarse, tienen que cuidarse para que broten, germinen, se conviertan en plantas poderosas que puedan dar frutos. De lo contrario, la semilla, si se queda en el canasto, se seca y es estéril. Entonces, con la historia de semillero, en todos los ámbitos pasa eso. La semilla queda tirada ahí, se seca, ¿no? Y queda estéril. Creo que tienen que generarse condiciones para que las semillas sean plantadas, germinen, crezcan y den los frutos que tienen que dar. Ale, estoy seguro que tienes 1000 anécdotas de esos lugares, ¿no? En el interior. Tú sabes que yo lo escuchaba ahora a José Ariel y bueno, conversábamos contigo antes, ¿no? Y para mí es fundamental que el arte llegue a los barrios. De hecho, si tú ves mi actividad actual, tengo el coro de Narachaña, tengo el coro en La Aguada, tengo el coro en Barrio Parque. Trabajamos en el Centro Cultural con los niños, pero que hemos estado trabajando también en diferentes barrios. Entonces, para mí es fundamental porque, claro, yo empecé prácticamente mi tarea docente primero yendo a Coronilla y a Cebollatí, ¿no? Donde fui a lugares donde me acuerdo que me pedían que les enseñara guitarra, ¿no? Y yo le decía, pero yo sé poquita guitarra, profesor, lo que usted nos enseñe va a ser mucho, me decían, porque nosotros acá nunca ha venido un profesor de guitarra a enseñarnos, ¿no? Y ver cómo los gurises por ahí, de no poder afinar una canción, buscarle la vuelta, hacer 500 ejercicios hasta lograr buscar canciones por ahí de algún vecino que tuviese, me acuerdo cuando estaba en Cebollatí, un dúo hermosísimo, voces del Cebollatí. Tenía una canción, Cebollatí, sigue tu camino, nunca pierdas la esperanza. Y bueno, la rescatamos, la buscamos, la enseñamos, y a partir de ahí, por ejemplo, de lo que ellos conocían de su zona,
zona y valorando eso desde el coro, fue que logramos empezar a afinar, a hacer algún pequeño arreglo de voces, ¿no? Y después con esos gurises poder conocer el Mar de la Paloma y venir a cantar acá, ¿no? Ir a Maldonado a cantar, a Rocha, claro, ¿verdad? Salir y conocer el teatro, ¿no? Después recuerdo, por ejemplo, en Chuy, sí, empezar a trabajar. Yo te contaba hoy cuando estábamos en la pausa, que estaba trabajando en el liceo y bueno, de a poquito surgió trabajar en el Colegio Internacional de Chuy, y un día me invitan del barrio Samuel. Y yo pensé que conocía, ya hacía un montón de años que trabajaba en Chuy, que conocía muchísimo Chuy. Cuando fui al barrio Samuel conocí una realidad totalmente, claro, diferente a la que yo conocía. Y vi un grupo de docentes, un plantel de vecinos y docentes que trabajaban en el Salón Belén, ¿no? Que trabajábamos todos juntos, ¿verdad? Con gurises que nunca habían sido escolarizados, que claro, no sabían leer y escribir y tenían 15 años. Sí, sí, sí. ¿No? Pero no era que por ahí no razonaran una oración, no sabían leer, no sabían escribir, ¿no? Y bueno, y nosotros nunca habían aprendido las tablas ni nada, y bueno, enseñarles imagínate, desde los hábitos de lavarse los dientes, a un montón de cosas, y yo empecé a ver la importancia que tenía llegar a esos lugares, ¿no? Y tener la capacidad de, no es que llega el Mesías, sino que llega uno de a pie y vamos a buscarle la vuelta y trabajamos junto un invernáculo, y plantamos y de lo que nace hacemos con la cocinera que por ahí nos arma la merienda, nos enseña a hacer conservas y de ahí empezamos a sacar, aprender algo de química y de matemática y de porcentajes y hacer algo de teatro, y a partir de ahí tener la necesidad de leer y alguna canción que la aprendo por fonética, pero también después empiezo a leer, empiezo a razonar qué quiere decir, ¿no? Y son gurises que por ahí visitaron la barra del Chuy en ese momento por primera vez en verano. Increíble. Porque los llevamos, ¿me entiendes? Y hoy voy a Chuy y me los encuentro encargados de un supermercado, me los encuentro encargados de un free shop, o atendiendo gurises que, digo, y me dice, profe, y yo la miro, porque los tuve por ahí cuando tenían 12 años, 13 años, y veo un grandote barbudo, y digo, y me dice, soy fulano de Alternativa Chuy, me dice. Y me da un abrazo, ¿no? Porque realmente siente que Alternativa fue muy importante, ¿no? Y cuando yo llegué acá a La Paloma, que tuve que en determinado momento decidirme si seguir en Chuy o venirme para La Paloma a desarrollar mi actividad docente y musical, y me vine para acá, y abandoné aquella zona. Yo veía como en nuestros barrios era necesario, primero, lo primero que me pasó, pusimos en casa en la época de los ciber, pusimos un ciber en Barrio Parque, ¿no? Todo el mundo dice, te vas a fundir, vamos a poner un ciber, ¿no? Y yo notaba como mi compañera, ¿verdad? Que estaba más tiempo que yo en el ciber, era la maestra particular de medio Barrio Parque. Claro. Lo que le daba era apoyo liceal. Les enseñaba cómo manejar una computadora a un montón de adultos que no sabían cómo. Claro. Venían los pescadores a buscar el tiempo, a buscar el tiempo de Winguru, y les lo imprimíamos. ¿No? Digo, y toda esa gente de a poquito fue aprendiendo, teniendo a la mano un montón de herramientas, cuando todavía por ahí no estaban ni tan popularizadas toda la parte de Ceibal, ni la parte de informática en los liceos. No existía. Ahí está. Claro. Y yo veía esa necesidad en el barrio, ¿no? Yo vivo en Barrio Parque todo el año, ¿no? Y cuando me plantean 2 o 3 vecinas, che, Alejandro, ¿no nos podrás enseñar a cantar? Y si armamos un grupito, un coro, y cuando quise creer, y bueno, ¿y dónde? Y a Flora se le ocurrió que podía ser el comedor, el lugar, y a nosotros nos pareció notable. Y bueno, y nos fuimos al comedor, y ese salón donde
por ahí la gente va a buscar su merienda, ¿verdad? O a su almuerzo, claro. Cuando por ahí está pasando momentos jorobado económicamente, ¿no? Que ese salón también alimentara el alma de la gente, sí, sí. ¿Verdad? Y una cosa que decía José, que yo siempre lo digo cuando hacemos la entrevista, uno tiene que descubrir qué cosa del arte o qué cosa de un deporte le hace bien a uno. Claro. Porque yo lo que veo es que la gente que va a un coro, el otro día estaba la negra Claudia y me decía, ¿no? Porque ¿a qué venimos al coro? Me dice. Y yo digo, a cantar. No, venimos a ser feliz, Alejandro. Uh-huh. Me dijo, ¿no? Qué importante. Y digo, ¿no? Otro compañero que viene hace muchos años desde el liceo, lo tengo como alumno, hoy está en la Coral del Mar, y bueno, y quedó bastante solo familiarmente, porque por ahí sus referentes, algunos fallecieron y aquello. Un día me dice, Ale, ¿tú no te has dado cuenta? Dice, que el coro es mi familia hace 2 o 3 años. Claro, claro. Y yo te digo esto y se me llenan los ojos de lágrimas. Sí, claro. ¿Viste? Porque yo a veces no me doy cuenta de esas cosas. Yo lo que trato de hacer es que sea un lugar donde la energía fluye, sí. El canto nace, te trata de limpiar. Obviamente no llegas al 100%. Obviamente hay gente que por ahí llega y no es el lugar para él y dice, no, yo quiero un canto más técnico, quiero otro tipo de grupo, otro tipo de director, otro tipo de compañeros, y está bien y es válido, ¿verdad? Pero yo lo que intento es eso, que cuando uno vaya y canta y cuando se va para su casa se vaya con el alma contenta. Y siempre digo esto, si uno descubre temprano o tarde o cuando sea qué faceta del arte le hace bien, sería una persona mucho más feliz, mucho más plena, ¿no? Quizás sufriríamos mucho menos de un montón de enfermedades, ¿verdad? Tendríamos, estoy seguro, porque, o sea, la persona que sale feliz y llega a su casa tiene un trato diferente con su familia. Exacto. ¿Verdad? Son esas cosas que son muy importantes, que sanan una sociedad. Claro, además una cosa, pero no se ven. No se ven. Piensa que, no tengo tiempo. Sí. No, eso que tú decías, ¿no? Si me sobra el tiempo. Claro. Lo que pasa es que además es eso, yo te lo he escuchado ahora y te lo escuché en alguna otra oportunidad, el tema de la alimentación. Sí. ¿No? Es decir, eso que yo decía, hay que naturalizar la cultura, la educación artística. Es decir, nos parece natural comer, porque si no comemos nos morimos. Pero la alimentación cultural es tan importante como la alimentación física. Cuando podemos tener personas muy bien alimentadas físicamente, pero si tenemos un cerebro, si tenemos una sensibilidad con hambre, en definitiva termina fallando. También hace pocos días leía un cartelito ahí por Facebook, un meme ¿no? Que decía que por ahí la cultura no te va a hacer que no te alimenta, si no te llena la panza, pero sí puede hacer que te llene la panza. Claro. ¿No? Es decir, porque en la medida que las personas ponemos a usar la cabecita y que todo se pone en funcionamiento, entonces es tan importante una cosa como la otra. Naturalizarlo no es algo que hay que hacer después que están satisfechas las necesidades básicas. Me parece que la cultura y la educación son ya de por sí necesidades básicas que tenemos que satisfacer desde el vamos. Entonces creo que hay que acercarla a la cultura. Me están llamando de acá porque ¿qué pasa? Se te termina el tiempo en la radio. Estamos con una actividad justamente en el tema de la proximidad de la cultura. Sí. Hoy estamos en el Club de la Tercera Edad de la Aguada con un evento que se nos ocurrió hacer con el docente también castillense, aunque radicado y acerenciado desde hace muchos años en Chuy, que es el profesor Robert Olmedo, y le tiramos la línea al profesor Néstor de la Llana, que ahora ya es un vecino de acá de La Paloma. Un vecino más. Y bueno, armamos un espectáculo que se llama Tierra de Ensueños,
los dos somos castillenses, insisto, con la nostalgia esa del paisaje castillense que nos acompaña siempre. Entonces hay una parte de ese paisaje en este espectáculo, y por otra parte también un cierto homenaje, por así llamarlo, sí, a referentes de la música popular uruguaya y rioplatense, latinoamericana, ¿no? Así que homenajeamos a algunos quizás que son no de la primera línea. Eustaquio Sosa, quizás uno de los poetas más grandes de la música del folclore nacional, Osiris Rodríguez Castillos, Teresa Parodi de la Argentina, el gran Yupanqui no podía faltar, y Serafín J. García van a estar siendo transitados por nosotros, y bueno, y vamos allí a contar también con el apoyo de una plantilla de músicos que está genial, ¿no? Es decir, Diego Rodríguez como en la guitarra, Jordan Borges en bajo y percusión, y Álvaro Cardoso en teclados. Vamos a estar allí, esperamos a todo el mundo que se quiera arrimar, es de entrada libre a partir de las 20 horas. 20 horas. Allí en el Club de la Tercera Edad de la Guada. El espectáculo Tierra de Ensueños. Por eso es que me suena tanto acá, porque mis compañeros se están armando allá y claro, ya me están extrañando. Ya te íbamos a soltar. A ver, como el tiempo es tirano, frase hecha pero real. Quiero agradecerles mucho a los dos por estar con nosotros. No los quiero despedir sin que cuenten un poquito o por lo menos cómo se sienten. Primero, Alejandro viviendo hace muchos años aquí en La Paloma, en este mes, ¿no? Y José vinculado permanentemente con La Paloma también. Tuya. Yo qué sé, lo que pasa que uno es un mes muy particular, sí, ¿verdad? Porque hay un montón de actividades y uno de alguna forma siempre está relacionado con las actividades culturales y con los coros y con la música en vivo, de gurises, de esto, de aquello. Y es un momento muy particular en el año, además porque todos los coros, como que yo siempre digo, la temporada de coros empieza el 1 de septiembre. Sí, sí. ¿No? Sí. Y bueno, con todos los coros tenemos un montón de actividades. Es muy lindo porque veo que desde la alcaldía y desde el centro cultural están generando, ¿verdad?, una convocatoria a toda la comunidad, desde a un desfile, a algunas actividades en el centro cultural, actividades en diferentes puntas de La Paloma. Hoy esta actividad de hoy está dentro del marco y auspiciada desde la alcaldía. Ahí está. Hoy, por ejemplo, ahora en este momento, desde las 15 horas creo que estaban allá en el Club de la Tercera Edad de la Guada, por ejemplo, hablando sobre todo el parque samófilo que se va a hacer en aquella zona, y ahora después esta otra actividad. Y a mí me parece que es algo muy bueno que se está dando aquí en La Paloma, es que se movilice a las diferentes fuerzas de la sociedad, clubes, fuerzas vivas, para que justamente salgan a la calle, se genere interacción social, se generen recursos también, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, hace poquito la fiesta del chocolate y todo el mundo trabajó, y ahora se está generando un desfile y va también a estar trabajando un montón de gente, generando recursos para nuestra escuela, para nuestro liceo, para nuestro CAIF, para nuestro jardín, para nuestro baby fútbol, para nuestros coros, para un montón de cosas. Entonces, un momento en que uno se prepara, ¿no?, para ser parte de estos festejos, pero además yo lo que noto es que hay como desde los lugares que te nombraba, ¿no?, desde la alcaldía y el centro cultural, hay como una gran avidez de generar actividades que hacía mucho tiempo no había. Quizás la salida de la pandemia, quizás los diferentes actores que están ocupando estos cargos actualmente, que están muy relacionados también con la parte cultural, pero realmente le ha hecho mucho bien a nuestra zona. Bueno, La Paloma para mí,
Yo diría que es uno de los lugares que me ató a la docencia. Sí. En el año 93 había realmente decidido dejar la docencia y no elegí horas. No elegí horas en el año 93. Y coincidió que fue un año que, bueno, el taller tenía sus alumnos, pero no era el momento de mayor cantidad, y bueno, está, y uno andaba ahí necesitando los mangos, pero más allá de los mangos, allá por julio me dice la esposa de Perdomo, justamente, Sí. Che, se están llamando a que precisan director de coro, dice, en La Paloma y en Rocha. Y me sonó en la oreja eso en el director de coro. El profesor Kideri había entrado en el prejubilatorio y se habían generado esas vacantes en el Liceo de La Paloma y en ese momento único Liceo de Rocha. Claro. Y bueno, y volví. Es decir, mi ida de secundaria fue de marzo a julio del año 93. Fue todo lo que logré escaparme de secundaria. Y no me fui más, porque además cuando llegué a La Paloma, en ese momento que yo te decía tan Sí. lindo, que te contaba fuera del micrófono de lo que había significado el coro en ese momento, la aparición del coro en el liceo. Estaba el director Homero Piris, y yo creo que ahí empecé a ser docente realmente. Hasta ese momento yo era alguien que había dado algunas clases, como te dije, era por mientras, mi objetivo, mi mira estaba puesta en otro lugar, pero ahí como que hubo un cambio en mi chip, y creo que fue cuando realmente definitivamente la docencia me dijo, dejate embromar. Yo siempre digo que a mí la docencia me eligió. Claro. No elegí la docencia me eligió, y creo que ahí finalmente me zamarreó, me agarró y no me largó nunca más. Y fue a través de los coros, justamente. Entonces La Paloma para mí es un lugar muy especial. Para mí, que castillense, de nacimiento, butiacero de alma y extrañador de ese paisaje inigualable que es Castillos, pero que a su vez, por mi vida, me siento un poco como Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. ¿No? En este momento estoy trabajando en el Chuy, donde me siento muy cómodo y muy feliz por muchas razones, trabajando en los liceos, también trabajando con un coro independiente que se llama Contracanto, que fue una respuesta impresionante de un grupo de gente que trabajaba conmigo. Hace 6 años, el 31 de agosto, hicieron 6 años de la primera actuación. Qué bueno. Yo había reflotado el coro municipal en aquel momento en el Chuy, y realizamos un trabajo, un proceso que venía creciendo. Cuando llegan las nuevas autoridades, se decide desde la persona del intendente, ¿no? Da la orden al director de cultura de que el profesor José Ariel Cardoso no podía ser contratado para ningún coro ni para dar clases en ningún centro cultural de carácter municipal, lo cual fue realmente un golpe muy, muy feo, y comprobar que en este mundo a veces no importa lo que sos, sino con quién estás. Pero bueno, yo no estoy para esas chiquitas. Y hubo la gente del coro municipal de Chuy en ese momento se reunió conmigo y me dijo, José, si nosotros formamos un coro aparte, ¿tú nos diriges? Y es así que desde el año pasado estamos trabajando con un coro que este año bautizamos con el nombre de Contracanto, Coro Independiente del Chuy. Y allí estamos trabajando en el Chuy, todo lo que trabajé en Castillos. También estoy trabajando en Coronilla, es decir, ser un poco de todo el departamento. Tuve mis momentos en Velázquez, tuve mis etapas en Lascano. Me queda nada más que Cebollatí, el único lugar del departamento que no he trabajado, y San Luis. Además creo que he estado en prácticamente todos. Y bueno, pero La Paloma ocupa ese lugar especial en mi historia personal, en el mar ese que siempre cura, en que hoy esta zona también es el lugar donde vive mi hijo, que colonizó por ahí, por Santa Isabel, y también nos animamos nosotros, nos estamos animando nosotros. Claro. Y bueno, es el lugar donde está mi amigo Alejandro, y un lugar donde hay un montón de gurises que yo los conocí en el coro ayer, en el año 93, y hoy, en estos últimos años he venido trabajando, que me hacen sentir bienvenido, que me hacen sentir querido, y que bueno, en definitiva forman parte del libro de mi vida. Y La Paloma es un lugar que yo quiero, un lugar que a mí me hace bien, y bueno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tratando de seguir sembrando por acá. Claro que sí. Estuve hace unos días con Jalil, me falta Alvarito, que en cualquier momento ya estuvimos hablando, pero lo voy a traer porque quiero hablar con él y hablar con los gurises de la banda, que andan muy pero muy bien, y que me encanta eso. El Cangrejo también nació para eso, para descubrir o que nuestra sociedad y los vecinos
vean que hay jóvenes que hacen música, que son talentosos y que necesitan ser escuchados. Esa fue la primera particularidad del Cangrejo, y después estas charlas, ¿no? Yo ahora que estoy, por suerte, volví a La Paloma y estoy todas las tardes acá en vivo. Qué mejor que traerlos a ustedes, conversar, charlar, escuchar algo de música. Si tendremos para conversar sobre... Siempre que se habla de música, se habla de un montón de cosas de la vida. Porque está todo evidentemente conectado. La ¿no? música es vida y la vida es música. Sin lugar a dudas. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar. Y por supuesto, no es la primera vez que vengan al Cangrejo, Los voy a... No, es la primera, esperemos que no sea la última. No, es la primera de muchas. Bien, gracias, muchas gracias. Un abrazo a toda la gente y muchas gracias a ti.